Bueno, en esta ocasión pues como ejercicio tenemos pues que desarrollar una pequeña aplicación donde nos permite o nos pide ingresar una magnitud, un ángulo, y se vaya insertando consecutivamente n veces. Entonces el objetivo de este ejercicio es pues de que se vaya formando una gráfica con la magnitud y el ángulo. Esta me tiene que mostrar todas las magnitudes y todos los ángulos, es decir, los vectores que se van a ir ingresando tienen que mostrar en una gráfica. También me tiene que permitir mostrar otra gráfica independiente a esta, mostrar la resultante, es decir, la sumatoria de todos los vectores que hemos ingresado. Y para finalizar también tenemos que graficar valga la redundancia, la gráfica final, es decir, el seguimiento de todos los vectores ya unidos, ¿verdad? Entonces vamos a a iniciar el video para ver el funcionamiento de este mismo. La vamos a dar ejecutar, y como ustedes logran visualizar, aquí yo ya puedo ver la interfaz del programa, de la aplicación. Entonces si yo ingreso 45 de magnitud y un ángulo de 12, y le doy en el botón insertar, viene y automáticamente lo ingresa en esta tabla, la tabla 1 y la tabla 2, y vuelvo a ingresar una magnitud de 30 con un ángulo de 30, y voy a ingresar tres valores. Voy a ingresar un 35 y un 15 de ángulo, y si yo le doy calcular, los datos se van a calcular aquí en la componente de X y la componente de Y de cada vector. Entonces si yo le doy aquí en graficar, aquí me va a mostrar los vectores que yo ingresé, es decir, 3 vectores. Lo voy a graficar. Si ustedes se dan cuenta, dice un mensaje grafica todos los vectores ingresados, serían estos 3 vectores. Como ustedes pueden ver, aquí tengo 3 vectores, ¿verdad? De igual manera, si yo cambio la opción en el vector resultante, que sería la sumatoria de los vectores, y lo voy a graficar, dice grafica la sumatoria de los vectores, y obviamente me tiene que mostrar una sola gráfica, ¿verdad? Y para finalizar también tengo este vector final, que me va a mostrar las gráficas unidas, ¿verdad? Entonces dice grafica la unión de los vectores. Entonces, como ustedes ven, ahí está la unión de los 3 vectores. Si fueran 4, independientemente cómo hubiera sido la magnitud del ángulo, me tira en otra dirección, otra línea o otro vector, ¿verdad? Entonces en el siguiente video voy a estar explicando todo lo que es el código. Bueno, entonces vamos a seguir con la explicación, y vamos a tratar de dejar bien explicada esta parte de la codificación de esta aplicación. Vamos a entrar al botón insertar, que es donde comienza todo, ¿verdad? Porque es donde se va a insertar el botón que va a mandar la información a las tablas. Empezamos definiendo la tabla que vamos a usar, ¿va? En este caso la tabla donde vamos a almacenar nuestros datos, ¿verdad? De esta manera ya nos quitamos el problema de encima de que vamos a graficar n vectores, y ya nuestra solución fue guardar esos datos en una tabla, y de manera que el usuario también vaya viendo qué información va ingresando. Entonces vamos definiendo nuestra tabla 1, aquí está, y aquí la definimos con la instancia tabla 1, que es nuestro objeto, y
inicializamos una variable en magnitud y otra llamada ángulo, ¿verdad? Entonces, pues de esta manera yo le digo a magnitud que va pues va a parsear, porque va a ser texto, es lo que va a ingresar, y lo va a almacenar temporalmente lo que tenga txt magnitud. Txt magnitud es este text que está acá, y este es txt pues el otro que tenemos, que es txt ángulo, ¿verdad? Entonces, que sería ángulo quien va a tomar esta información, que es txt ángulo, el que estamos acá. Entonces, ya que tenemos esa información capturada en nuestras variables auxiliares, entonces le decimos o declaramos un vector, ¿verdad? Con estas dimensiones, con magnitud y ángulo, que son estas dos, ¿verdad? La estamos de una vez llenando de información. Entonces mando otra instrucción donde le digo a tabla 1 que me añada una columna con la información que tiene vector, es decir, lo que tiene magnitud y que tiene ángulo, que aquí arriba tiene pues la información ya en su memoria. Entonces, y aquí pues yo le mando a decir a txt magnitud, a txt ángulo y a txt magnitud que pues me limpie las cajas de textos, y que otra vez al momento de limpiar pues que regrese el puntero a esta caja, ¿verdad? Para que no el usuario evite estar con el focus o con el puntero ahí en la caja, ¿verdad? Entonces, para poder calcular toda la información que vamos a ir aquí ingresando, necesitamos calcular los componentes en X y componentes en Y, la fuerza X y fuerza Y. Entonces creamos dos clases, ¿verdad? Dos clases que nos va a permitir hacer cálculos durante todo el proceso de ejecución en el programa, donde aquí creamos dos clases públicas, porque así nos evitamos tanto dolor de cabeza, donde se llama comX, y esta comX pues nos va a permitir ingresar dos valores, ¿verdad? Entonces declaro una variable R, y R o de resultado va a ser a magnitud con la librería mat, ¿verdad? Que nos permite sacar el ángulo del coseno, nos calcula el coseno, ¿verdad? Con lo del ángulo. Entonces aquí nos retorna el resultado, que es R, y la misma manera acá, solo que aquí obviamente los dos parámetros declaramos hacemos el mismo proceso, lo que vamos a hacer, el mismo proceso de cálculo, solo que aquí va a ser el seno del ángulo. De esa manera yo ya tengo capturada la información de las fuerza X y fuerza en Y. Bueno, sigamos. Entonces de esta manera ya tenemos la manera de cómo vamos a calcular nuestra fuerza X y fuerza Y, y ya tenemos pues ingresado nuestros vectores en n veces, ¿verdad? Entonces vengo yo y me voy al botón calcular. Este botón me va a permitir calcular todas las fuerzas en X y fuerzas en Y de los vectores ingresados de esta tabla, y se van a almacenar en esta de acá, ¿sí? Entonces nos venimos para este botón y yo declaro otra variable tipo fd, una nueva instancia que va a tener un formato decimal, ¿ok? Entonces aquí, como yo otra vez vuelvo a, como es una instancia privada, una clase privada, vuelvo a definir mis dos tablas, en este caso la tabla 1, porque de ahí voy a sacar la información, y la tabla 2 es donde voy a guardar la información, donde voy a calcular las componentes. En este caso, para eso necesito saber cuántos datos hay ingresados en la tabla. ¿Por qué? Porque yo necesito correr un for para que me vaya recorriendo todos los datos, para que me vaya calculando componente por componente, es decir, es la posición 1, posición 2, posición 3, 4, si son 6, son 10, pues va a recorrer toda la tabla, ¿verdad?
de esta manera también declaro una variable double mag ángulo y ángulo, y la componente en X, componente en Y, y una auxiliar, una sumatoria en X, sumatoria en A, sumatoria en auxiliar en Y y sumatoria en Y. Entonces esto me va a ayudar también porque en este mismo botón yo voy a calcular la resultante. ¿Sí? Cuando yo le vaya a calcular, aquí me va a mostrar también el resultante y me va a calcular la fuerza de los vectores. Entonces la fuerza de los vectores se va a sumar y me la va a mostrar acá. Entonces ahí yo ya tengo pues ya tengo el resultante de la resultante, ¿verdad? Entonces vamos a seguir acá y aquí está el for que le decía. Corro un for inicializado a 0 y que finalice o menor a la cantidad, es decir, a la cantidad de datos que hay en una tabla. ¿Ya? Entonces aquí yo le digo a mag que toma el valor del primer dato y ángulo del primer dato, y ángulo va a ser que esta es una fórmula que ya el ejercicio ya nos venía en la hoja y ya aplicamos ese ejercicio ya está dado, pues eso ya no hay que necesidad de investigarlo porque así el ejercicio lo manda. Y aquí está lo que nos va a calcular la componente en X y componente en Y. No se vayan a confundir. Com X es esta de acá y com Y es esta de acá, ¿ya? Y yo lo mando a llamar com X. Esta sí es, pues es esta clase donde me permite ingresar el ángulo y la magnitud. De igual manera nos va a retornar un valor R, que es la R de aquí es un valor pues double, ¿sí? Con los resultados del ángulo del coseno y el seno del ángulo, ¿verdad? Que no importa cómo ustedes lo digan. Bueno, entonces yo declaro otro vector, ¿sí? Otro vector donde me va a ir guardando lo que tenga X y lo que tenga Y, estos dos cálculos, ¿verdad? Y lo va a ir guardando en la tabla 2 añadiendo una nueva columna, ¿sí? Y es tipo vector. Y así es como yo solucioné pues la parte donde la n veces ingresemos los vectores, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo este cálculo. La auxiliar pues me va a decir que lo vaya guardando para que no se vaya escribiendo sobre otro valor, sino que me vaya bajando otra columna, otra fila. Así es como yo voy guardando esta información. Y de igual manera aquí yo saco pues son datos que el mismo ejercicio nos da, porque tenemos que sacar la raíz cuadrada de la sumatoria. Esto ya es parte de sacar el cálculo de resultante, ¿verdad? Ustedes ya saben, investigan en Google, por decir, cómo sacar el resultante de vectores, ¿verdad? Entonces ya nos obliga a hacer ese cálculo. Entonces aquí solo me falta pues darle formato y setear los textos, ¿verdad? Que me van a mostrar aquí el resultado en esta caja de texto, ¿sí? Bueno, así es como yo logré hacer esta parte de acá. Bueno, en cuanto el botón graficar, pues esta información, pues hay mucha información sobre cómo graficar vectores en NetBeans. Y para serles honestos, pues este código lo reutilicé y lo modifiqué a mi conveniencia, ¿verdad? Porque encontramos varias información donde gente muy pilas pues trabaja y se especializa en este lenguaje. Vamos a explicar de una manera muy general y dando los pequeños tips de cómo fue que logré solucionar este problema, ¿verdad?
Entonces ustedes verán pues en esta parte de vectores, pues acá me tira la opción al momento de ejecutar el programa. Vamos a ver que me tira tres opciones: vectores, vector resultante y vector final. De esa manera pues yo aquí puse una condición: cuando el combo box seleccione el ítem vectores entre comillas, pues me va a mostrar el mensaje, ¿verdad? Grafica todos los vectores ingresados. Y entonces, como yo voy a usar de la misma manera la tabla 2, necesito pues llamar a esa instancia y declaro una variable cantidad. Ustedes ya sabrán por qué declaré esta variable. Me va a servir para contar la cantidad de datos que hay en esta tabla. Si yo tengo 4 4 vectores ingresados, pues acá me tiene que devolver 4 componentes en fx y 4 en y. Entonces para eso me va a servir a mí. Entonces yo aquí empiezo con la parte que me encontré en internet, ¿verdad? Entonces yo creo un nuevo objeto que me va a ayudar a graficar y se va a llamar, para que yo logre graficar componentes en X y componentes en Y en un plano cartesiano. Entonces yo, para poder graficar n cantidad de gráficas, o sea n cantidad de vectores, poder graficarlos, necesito separé esto, porque esto estaba, vamos a cortar, y esto estaba acá. Entonces vengo yo, lo pasé a un for. ¿Por qué a un for? Porque me tiene que recorrer uno por uno todos los vectores o todos los componentes, perdón, en X y en Y. Entonces yo le dije que X, en este caso de acá, X, que es esta de acá, pues me va a parsear o me va a capturar la información que esté en el lado de la tabla, J, 0. Si ustedes hacen el proceso de conteo del for, pues ordenadamente va a ir bajando hasta contar todos los vectores, todos los datos que hay en la tabla. Ya, entonces, ya teniendo esta información en X y en Y, los valores de las fuerzas, yo ya llamo a esta instancia y le voy a llamar vector, ¿sí? En la posición 0, que va a ser el primer dato que va a generar. Aquí ustedes pueden ponerle 1 y aquí ponerle menor o igual, ¿vale? Y yo ya empiezo a graficar desde el punto inicial. ¿Qué quiere decir eso? Yo les digo a la gráfica que empiece del punto 0,0, es decir, en el punto donde se intersecta la línea de la X y la Y. Y le digo que va a tomar los datos X y Y. Y así es como yo logré pues este código pues ya me hace la creación de la línea, crea la línea y une los puntos que vaya yo pues ingresando conforme las fuerzas. Y así es como va creando esta parte de acá también. Y esto sería pues la leyenda, ¿verdad? La leyenda de la gráfica. Y de igual manera eso ya sería, esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Solo lo puse en una condición donde me seleccione el ítem vector resultante, ¿ya? Y aquí el mismo proceso, solo que aquí ya hice un procedimiento más. Yo me traje o jalé esto, ¿sí? Esta información que sería la resultante, sería una línea, ¿sí? Una línea que está aquí, ¿bien? X y Y en este caso eran la información que está en tabla. Eso sería la información que sería en tx de suma x y tx de suma y, que son estas dos. De igual manera se crea la gráfica y así sucesivamente hasta llegar al vector final. El vector final
aquí está una parte muy simpática, ¿verdad? Porque de igual manera el mismo procedimiento voy contando la cantidad de datos, declaro mi X y Y, corro mi for para que vaya recorriendo todas los datos, y yo le digo aquí en una condición que empiece, primero obviamente va a empezar a verificar la intersección 0,0 en el plano cartesiano, ¿sí? Pero si ya no, es en el 0,0 que la vaya añadiendo. ¿Dónde quedó la última? ¿Dónde quedó la última? Aquí sería, ¿ven? J-1, y aquí igual en la tabla J,1, y así sucesivamente se van a ir uniendo todas las líneas, y así es como se logró terminar esta parte del proyecto, que vamos quizás por la parte inicial porque hay que agregar unos sensores de ultrasónico para que vaya capturando de forma automática los datos y que vaya llenando esto, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima.